Santo es nuestro Dios, santo y poderoso es nuestro Dios, santo, poderoso y grandioso es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Hermanos, vamos a ver el día de hoy, vamos a ver un tema que tiene que ver con restauración. Y de hecho es uno de los pasajes que habla de restauración de una manera tan tierna, tan íntima, que llega a nuestro corazón para saber que Dios, de esa misma forma, tiene un tiempo de restauración para ti. Este es el tiempo, hermanos. El título que yo puse es Pedro, ¿me amas? Es una pregunta que tiene Jesús, que le hace directamente a Pedro, como nos las hace a nosotros el día de hoy. ¿Me amas? ¿Me amas? Y esta palabra amor, que en el griego es agape o ágape, es una expresión de amor muy profunda que no es filial, porque esa es otra de las formas en que se traduce la palabra amor. Es un amor más que de amigo, más que de compañero, más que de cuate, ¿verdad? Compadre, recorredor de aventuras. Es un amor que viene de lo profundo de nuestro ser y es exclusivo para Dios. Amén. Esa es la pregunta. La pregunta es: Pedro, ¿me amas como a Dios? Has pasado 3 años y medio de aventuras, de emociones, de presenciar milagros, de hacer milagros, de caminar sobre las aguas, de ver multiplicarse los panes, de ver muchedumbres venir, de ver cómo yo he estado presente en cada tiempo, en cada momento, cómo se han cumplido las escrituras. Has visto mi gloria en el monte cuando fui transfigurado. Sí, pero hay una pregunta que yo quiero hacerte, Pedro, como nos las hace el Señor a nosotros. Porque quizás nosotros, como Pedro, hemos transcurrido una vida presenciando sanidades y milagros y salvación y tantas cosas, provisión en nuestra vida, restauración en nuestros hogares. Hemos visto reconciliación, hemos visto tantas cosas. Pero hay una pregunta y es: ¿me amas como a Dios? O sea, con un amor que es exclusivo a Dios, o como el de alguien, un héroe, un superhéroe, alguien que puede resolver las cosas. Porque esa es la forma en que Pedro amaba a Jesús. No tenía la fuerza. Y esta vez él le pregunta: Pedro, ¿me amas? Hay un pasaje y vamos a estar viendo el capítulo 21 del libro de Juan. El versículo 16 dice: Simón, hijo de Juan. En algunas de sus versiones dice hijo de Jonás, pero es Jonah, ¿verdad? Es Juan. Simón no le dice Pedro, le llama por su nombre de pila, que es Simón. Pedro es el nombre con el que él le llamaba con cariño. Pero aquí es una pregunta directa y profunda, y es necesario que se entienda que Jesús está hablando con Pedro al nivel de tan personal, tan exclusivo, que no le dice Pedro, sino le dice Simón, ¿me amas?
¿Me amas? Este tiempo, hermanos, es cuando los discípulos estaban después del tiempo de la resurrección. Si ustedes van al capítulo anterior del libro de Juan, ustedes van a ver que Jesús resucita y se muestra primero a las mujeres que habían ido ahí al sepulcro y fueron corriendo donde estaban los discípulos y los discípulos fueron para allá. Mayormente fue Pedro y Juan, dice, y Pedro llegó primero, pero Juan entró primero porque Pedro se quedó en la entrada. Contemplando lo que había sucedido. Dice, al parecer el Señor ha resucitado. Había esa alegría interior y al mismo tiempo se recordaba de las 3 veces que lo negó, apenas hacía unos 3 días. Yo moriré por ti si es necesario, le dijo Pedro. Y el Señor le dijo, Pedro, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. 3 veces vas a negarme. No, Señor, tú vas a ver que no. Pues lo negó la primera y la segunda. Y la tercera hasta echó maldiciones. No lo dice así exactamente, pero no, ¿cómo se creen que yo voy a ser uno de esos Galileos y menos con Jesús? Y por allá, ay. De lejos vio al Señor ser crucificado, ser bajado, llevado a la tumba. Y él junto con todos los demás discípulos, hermanos, estaban tristes por esto que había pasado. Su maestro, el maestro que hacía milagros, el hacedor de milagros, el que había hecho tantas cosas buenas, había sido cruelmente crucificado, muerto. Pero Jesús les había dicho a sus discípulos, era necesario que estas cosas pasaran. Era necesario que yo muriera para que ustedes tuvieran vida. Dice, pero no voy a quedarme en la tumba, voy a resucitar al tercer día. Las cuales palabras, como si hubieran pasado así, ¿verdad? Zoom. Ni se acordaban. Pero vino el día domingo, vino el primer día de la semana, el día después de la crucifixión, en el que se levantó el Señor de la tumba. Y fue manifiesto. Y aunque vino delante de ellos y se les apareció y habló con Tomás, ¿verdad? Dijo, pon tu dedo aquí en mi llaga para que veas que sí, en verdad estoy. No es necesario, no, sí, mete el dedo. Pon tu dedo allí, Tomás. Y estaban contentos porque el Señor había resucitado. Pero si leemos en la Escritura, dice que Pedro se fue a pescar. Me voy a pescar. Les dijo a todos, a sus compañeros, discípulos del Señor, me voy a pescar. Y que algunos dijeron, pues nos vamos contigo. Me voy a pescar. Ya no tengo yo ninguna razón de seguir siendo llamado discípulo del Señor. He fracasado. Le he negado. No soy digno de que me llame discípulo. No soy digno de ser uno de sus seguidores porque yo le negué. Aunque el Señor se apareció en medio de ellos y nunca condenó a Pedro, Pedro sentía bien profundo que había fracasado. Habiendo fallado y sintiendo que ya no hay ningún propósito divino en la vida, me voy a pescar, me voy a hacer lo que hacía antes. Yo no sé qué hacías tú antes de conocer al Señor, pero eso hizo Pedro. Se fue, regresó a pescar. Él era pescador, siempre había sido pescador y su padre pescador y quizás su abuelo y toda su familia habían sido pescadores ahí en el mar de Galilea. Y conocía bastante bien al papá de Juan y Jacobo, con los cuales tenía una cierta amistad de negocios. Eran ¿verdad? Unidos en esta
empresa de la pesca. Y se fueron, y dice que estuvieron allí porque, hermanos, ya no había una fuerza que les impulsara a seguir al maestro. El maestro sí había resucitado, se había mostrado en gloria delante de ellos, pero ellos sentían que no tenían propósito más en el plan divino de Dios. Y muchas veces así estamos nosotros, nos encontramos en ese punto. Quizás has fallado, has negado al Señor, quizás no has hecho conforme a lo que tú esperabas, serle fiel completamente y continuamente y para siempre, y te encuentras que has caído. Pero el Señor viene a nosotros, aunque nos regresemos a pescar, aunque Pedro y sus amigos, ¿verdad?, sus compañeros, discípulos de Jesús, fueron a pescar y no pescaron nada. No pescaron absolutamente nada. ¿Tú sabes lo que son pescadores experimentados que conocen cuándo salen los peces durante la noche? La mayoría de los pescadores que son buenos pescadores no pescan de día, pescan de noche. ¿Saben dónde están los peces? El banco de peces que llega. ¿Saben dónde está? Y habiendo ellos conocido estas cosas y conociendo, como dicen, como un lobo de mar, todo lo que era en la región del lago de Galilea, sabían dónde ir a pescar. Pero esa noche, ni un pescadito, ni una sardinita, nada habían pescado. Ya no hay recompensa. Regresas tú a hacer las cosas que hacías antes y ya no hay la misma recompensa, ya no hay la misma satisfacción. Porque Dios tiene el propósito, Dios no ha cambiado el propósito divino en tu vida. Tú sientes y dejas ser engañado por el enemigo diciéndote no sirves, ya capuch, ¿verdad? Ya no hay nada para ti, se cerró ese tiempo. Pero Dios, Jesús, sabe y conoce y te dice de una manera muy tierna, muy preciosa, como se lo dijo a Pedro, si todavía no ha terminado el propósito en tu vida. Yo te llamé y mi llamado es para siempre. No te dejes engañar, hermano. ¿Sabes quién es una persona que realmente es derrotada, que ya completamente es eliminada? Aquella que no se levanta. Hemos caído muchas veces. Si tú has visto el box, tú vas a conocer que muchas veces algunos de los boxeadores los noquean, pero caen a la lona y después del aturdimiento se levantan y el referee les cuenta, ¿verdad? 5, 6, 7, ¿estás bien? ¿Cuántos dedos tengo? ¿Verdad? Y ya dicen, ¿puedes seguir? Sí. Y no está derrotado, aunque haya caído de knockout. No está derrotado porque se levantó. Pero si se queda en la lona, hermano, y llega el 10, entonces sí está derrotado. Entonces sí, su enemigo levanta el guante y diciendo, yo gané. Satanás, hermano, entra en este tipo de peleas con nosotros. Y nosotros muchas veces vamos a caer en tentación y vamos a fallar. Pero el Señor dice, yo estoy contigo. El Señor está ahí no ha aventado la toalla. No ha dicho, separa la pelea, ya es eliminado, sino te dice, levántate. En el poder que está dentro de ti, el Espíritu Santo que está dentro de ti, te va a dar poder para levantarte y triunfar, porque yo he vencido. Con quien tú peleas es un enemigo vencido.
que se cree que tiene poder, que cree que todavía tiene autoridad sobre tu vida, pero no es así. El Señor ha vencido y te ha dado a ti el ser vencedor. Aunque estés tumbado en la lona, aunque tengas un aturdimiento por el knockout, el Señor te dice: levántate y termina la pelea, porque es tuya. Es tuya. Ya no hay recompensa, ya no hay satisfacción en las cosas que hacías anteriormente, porque Dios tiene un plan divino en tu vida que no ha terminado, aunque le hayas negado 3 veces. Es tiempo de restauración. Es tiempo de restauración, y el Señor, en su forma medio, yo le llamo una forma muy cómica a veces, muy graciosa de hacer las cosas, les dice desde la playa, y ellos no sabían que era Jesús. Dice: ¡hey, pescadores! Echen la red a la mano derecha de la barca y hallaréis. Dice: ¿y este qué? ¿Cómo sabe dónde está el pez? ¿Cómo sabe las cosas? Dice: pues lo hacemos porque tú lo dices. Total, ya no hemos pescado nada, pues ahí van las redes. Ya no las podían sacar. Se llenaron de peces. ¿Y sabes qué, hermano? Esa es la misma forma en la cual Dios llamó a Pedro. Hacía 3 años y medio, Pedro, el pescador, había salido a pescar como otras noches, y no habiendo pescado absolutamente nada, desde la playa, el Señor, y sabían que si era Jesús, el Maestro, aunque no lo conocían personalmente, sabían quién era, y Jesús les dijo: echen las redes al otro lado. Y lo hicieron, y se llenaron de peces esas redes. Y fue cuando Pedro tomó esa vocación, donde le dijo Jesús: yo te voy a hacer a ti pescador de hombres. Hay un plan divino en tu vida, más que ser pescador de animalitos, más que ser una persona próspera en su negocio. Yo te voy a hacer un pescador de hombres, y te voy a enseñar el camino, y te voy a mostrar la forma, y te voy a proveer de poder para hacerlo. Al echar la red a la mano derecha y llenándose la red de tantos peces, Pedro dijo: es el Señor quien está en la playa. Se ciñó sus vestidos porque se las había quitado, y se aventó al agua y fue hasta allá. Los demás vinieron en la barca, pero él fue en nado hasta allá. Hubiera caminado sobre las aguas y hubiera tenido un poco más de fe, pero se echó un clavado y fue para allá, nadando. Llegando a la orilla, el Señor ya les tenía el desayuno. El Señor ya les tenía un pez, pero dijo: traigan alguno de los peces que ustedes pescaron. Y dice: y eran como 153 peces grandes, dice, de todo tipo de peces. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Y ahí es donde nosotros nos quedamos, en este desayuno divino, en el cual Jesús come con sus discípulos. Pero no se quedó ahí la cosa, porque Pedro todavía se escondía atrás de los demás. Pedro todavía estaba con su mirada agachada. Y entonces Jesús vino, y no lo dice así, pero le puso su mano. Dice: ven, vamos a platicar. En ese tiempo se acostumbraba que los hombres caminaran junto con otro hombre, cruzados los brazos, o sea, entrelazados los brazos. Y eso no es algo malo ni ofensivo, sino que era la forma que se hacía. Y caminaban juntos en eso. Y llevándoselo un poco más adelante, habló con Pedro: es tiempo de que tú decidas. Es tiempo de que tú te levantes. No se ha sonado todavía, no han contado hasta 10, todavía van como en el 6 y tú sigues en la lona. Es tiempo de que te decidas, Pedro.
Es tiempo que tomes una decisión, que escojas y escojas la mejor parte. Y Pedro, haciéndose bolas por dentro, dice: ¿de qué me hablas, Jesús? En el versículo 15 leemos: entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: apacienta mis corderitos, apacienta mis ovejitas chiquitas. En inglés es the little lambs, los corderitos. Le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y no se refería a los demás discípulos, sino se refería a lo que estaba haciendo, a la pesca, a las cosas que él hacía anteriormente. ¿Me amas más que pescar? ¿Me amas más que tu profesión, más que tu llamado en la vida, más que tus planes? ¿Me amas más que el mundo y lo que puede ofrecer el mundo? ¿Me amas como a Dios? Y dijo Pedro: te amo, pero te amo como un amigo. Te quiero. Se apacienta mis ovejitas. Fíjate bien que Jesús no le rechaza. No le dice: pues si no lo haces, si no me amas como yo quiero que me ames, ya te la perdiste. No, dice: no, está bien. Está bien. Y quizás hablaron de otras cosas, pero Jesús le vuelve a preguntar. Y nosotros vemos estas tres preguntas de inmediato, una tras de otra, pero no fue así. Esta es una plática entre dos viejos amigos, entre dos personas, el discípulo y su maestro, en el cual todavía Pedro siente que hay enseñanza que tiene que fluir del maestro hacia él, pero él siente todavía pesado el haberle negado, el haber estado tumbado, derrotado. Pero Jesús, que conoce tu corazón y conoce el corazón de Pedro, continúa hablando de otras cosas, pero le vuelve a preguntar. Y vamos a leer el siguiente versículo, versículo 16. Dice: volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, pero tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: bueno, pastorea mis corderos, las ovejas más grandes. En lo que es en la dimensión de crecimiento espiritual, nosotros vamos a ver, como nos dice Juan más adelante en las epístolas de Juan, dice: hay un crecimiento, hay niños o bebés, hay jóvenes y hay padres. Y estas tres dimensiones son las que Jesús habla con Pedro, aunque Pedro dijo: solamente te quiero, no he llegado a amarte como yo desearía amarte, pero te quiero. Hay fuerza solamente en mí para quererte, no para amarte. Y sabes que no hay ninguna condenación, como está escrito también. No hay condenación, ninguna condenación para aquellos que aman a Dios. En esa dimensión Dios te puede usar y te va a seguir usando. Pero tenía una sorpresa para Pedro que todavía no había sido revelada. Y siguieron caminando en la playa, y los demás discípulos allá lejos, y Pedro de repente volteaba a ver a los demás discípulos y decía: híjole, si ustedes supieran lo que yo estoy pasando aquí con el maestro, porque ustedes no lo negaron, pero yo sí lo negué. Por eso está hablando conmigo. No, hermanos, Dios está hablando contigo porque tiene un tiempo de restauración para tu vida. Porque Dios quiere restaurarte. Así como Jesús dijo en la parábola: dejando las 99 seguras, fue y buscó la extraviada. Así fue con Pedro, porque los demás estaban seguros, pero Pedro estaba extraviado. Como tú y yo quizás estaremos extraviados. Si no lo estás ahora, en algún tiempo lo estuviste o lo vas a estar. Y está el Señor allí presente
para decirte, es tiempo de restauración. Una pregunta más le hizo a Pedro, y algunos dicen, bueno, es porque Pedro negó a Jesús 3 veces. Jesús habla con él 3 veces. No, hermanos, pero tiene que ver. Si lo quieres ver de esa manera está bien, no hay ningún problema, pero es que Jesús quería trabajar en el corazón de Pedro, como hoy quiere trabajar en nuestro corazón. Pedro le dijo, Jesús, en la segunda pregunta, tú sabes que no tengo ni fuerza ni entereza para amarte, pero te quiero. Y Jesús le dijo por 3ª vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Fíjate que ya no le dijo, ¿me amas? Dijo, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció porque la 3ª vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús no le reprende, y Jesús no le aparta, sino Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Hay un propósito, Pedro. No te preocupes. No te preocupes. Y Pedro dice, pero Señor, no tengo fuerza. ¿Ves qué dice? Señor, tú lo sabes todo y sabes que solamente puedo quererte. No he llegado a amarte, no he llegado a entregarlo todo, no he llegado a morir a mí mismo, no he llegado a esa dimensión que se requiere. Y Jesús no le dice, entonces dejas de ser discípulo hasta que lo hagas, sino le dice, continúa siendo mi discípulo, sigues en mi propósito divino, continúa todavía. Mi tiempo contigo no se ha cambiado. Yo te escogí porque el Padre lo puso. Tú estás en el lugar correcto. Y continúa haciendo tu labor. No te desanimes. No te desanimes, pero si hubiera terminado todo allí y la plática con Pedro hubiera terminado allí, nosotros nos hubiéramos quedado en algo que no hemos alcanzado o que no podríamos alcanzar. Pero Jesús tenía la solución y le dijo, Pedro, el Espíritu Santo va a restaurarte. ¿Me quieres? Dice, tú sabes que te quiero. Pero el Espíritu Santo va a restaurarte. Vamos ahí a la Escritura y vamos a leer esa parte. Después del versículo 17, leemos en el 18, en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Y esto lo dijo dando a entender qué clase de muerte, con la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro hasta ese tiempo era Pedro. El Señor Pedro era Don Pedro. Esto es, yo hago y voy y me muevo como Pedro me dice que me mueva. Ponte tu nombre allí. Y tú vas a decir, hasta ahora, mis cacahuates o mis cohetes son los que truenan, ¿verdad? Mis chicharrones, gracias. Mis chicharrones son los que truenan. Yo ya les cambié todo, amigo. No se preocupen. Mis canicas son las que sacan las otras canicas. Ahí está, ya, si les gusta. Aquí solamente lo que vale es lo que Pedro dice. Y si Pedro dice que va para allá, va para allá. Y si Pedro decide ponerse zapatos o sandalias van para Pedro. Y creo que así hemos sido nosotros muchas veces, ¿verdad? O todavía somos. Pero dice, cuando eras joven hacías todas estas cosas. Dice, pero cuando seas viejo vas a extender las manos. ¿Sabes qué quiere decir esta expresión? Vas a rendirte. Y será otro el que te vista. Y será otro el que te lleve. Y dice, esto es
lo que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida cuando tú decidas extender tus manos. Este Pedro con quien Jesús está hablando en la playa no es el mismo Pedro que escribe Primera y Segunda de Pedro. Ese ya dejó de ser don Pedro para ser el discípulo de Jesús, para ser aquel que ha llegado a entender toda la dimensión, aquel que ya no le importa que lo vituperen, aquel que ya no es torero, cortador de orejas, aquel que ya ha aprendido la forma de hacer las cosas conforme al Espíritu. Pero habría de pasar tiempo. Y habría venido el tiempo en el que Pablo lo reprendiera. Habría venido todavía muchas cosas en la vida de Pedro. Pero al final Pedro pudo amar a Jesús. Ya no quererle, pero amarle. Porque el Espíritu Santo es quien le vestiría con nueva vestidura. Ya no como Pedro quiere, sino como Dios quiere. Dios quiere vestirte, dice, vestidos de Jesús, vestidos de vida, vestidos del Espíritu Santo. Nuevas y blancas vestiduras tiene Dios para tu vida, de lino fino, emblanquecido, precioso y glorioso. Pero tú tienes que quitarte lo que tú traes. Otro te vestirá, hablando Jesús con Pedro. El Espíritu Santo te va a vestir y te va a llevar a donde tú no quieres. Porque a ese tiempo, hermano, igual que Jonás, Pedro no quería ir a ciertas cosas. Pedro no quería hacer ciertas cosas. Pero al final del tiempo, cuando él levantó sus manos, entregó sus manos en rendimiento, el Espíritu Santo lo hizo llegar a unas dimensiones más preciosas. ¿Qué tiene Dios para nosotros el día de hoy? Restauración y una palabra. Ya no es una pregunta, sino es una palabra de ánimo, de exhortación. Sígueme. Ya no te preocupes de los demás, porque volteó Pedro y le dijo, ¿y a este? Hablando de Juan, ¿y a este qué? Dice, ¿y a ti qué si yo quiero que él quede aquí hasta que yo regrese? No te preocupes de los demás, preocúpate por ti. Tú sígueme. Y esa es la conclusión de la restauración, hermanos. En que no te quedas tumbado en la lona, te levantas, pero sigue. Continúa, avanza, alcanza. Es tuyo. Porque Él lo ha hecho. Es tuyo. Es tuyo. El Señor tiene esta palabra de restauración hoy para tu vida. Inclina tu rostro. Vamos a orar de esta manera porque Jesús está preguntándote. Ya no es si me amas. Eso ya es un trabajo entre el Espíritu Santo y contigo. Pero la pregunta, lo que sí te está diciendo es, sígueme. Y Él espera tu respuesta. ¿Vas a seguirme o te vas a quedar? ¿Vas a seguir hundido en tus derrotas o vas a creer en la restauración que yo proveo para ti el día de hoy en tu vida? Si es así, sígueme. Tú sígueme. Señor, hoy nos rendimos a ti. Y te damos gracias, Señor Santo, por esta palabra y por esta exhortación preciosa y por este tiempo de restauración. Pero también, Señor, por esta disposición que tenemos. Queremos seguirte. No queremos, Señor, solamente ser levantados, pero queremos continuar y alcanzar todo lo que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo, continúa el trabajo en nuestras vidas. He aquí nosotros extendemos nuestras manos, Señor, en señal de rendimiento. Vístenos y llévanos a donde tú quieras, para que el Pedro en nosotros deje de ser y se levante el discípulo que tú amas. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.
Amén.